Hola, ¿qué tal? Un saludo. Te damos la bienvenida a una clase más de nuestro curso de informática forense. En esta oportunidad te vamos a explicar de manera práctica y muy sencilla cómo poder procesar una imagen de memoria RAM, es decir, un dump de memoria RAM. En clases anteriores habíamos realizado el dump de memoria RAM utilizando una herramienta que se llama Dumpit. Ahora lo que vamos a hacer es ir analizando los clústeres de este dump de memoria con la intención de empezar a buscar los primeros indicios de evidencia. Para poder hacer esto, vamos a utilizar una herramienta que se llama Disk Investigator. La herramienta la tenemos aquí. En mi caso, yo estoy sobre la carpeta forense que está en el disco E. ¿Ok? Y aquí tengo el archivo .raw, que es el archivo de memoria RAM. Ahora, antes de procesarlo, tendríamos que darle botón derecho y decirle que nos genere las sumas de hash. En este caso, tendríamos que verificar cuáles son las sumas de hash que nos requiere el proceso de análisis. Por lo general, se recomienda utilizar el SHA-512. Entonces das un clic aquí y esperas a que te genere el número del hash, a que te genere la cadena. Cuando hayas generado esa cadena se va a colocar sobre el nombre del archivo, es decir, vamos a abrir el archivo, dejamos este nombre, colocamos guión bajo y pegamos el hash. Esa es la forma en la que nosotros podemos proteger los archivos que estamos analizando. Vamos a hacer una muestra pequeña, por ejemplo, con este que dice tiempo txt. Vamos a darle botón derecho y vamos a decirle que nos haga el 512. Entonces aquí tengo ya el hash. Ok, esto lo voy a copiar. Ok, lo vamos a copiar. Voy a cerrar aquí y vamos a intentar aquí cambiarle el nombre. A esto vamos a darle a las propiedades. Ok, vamos a ver. Ok, aquí vamos a ponerle un guión bajo. Vamos a pegarle el hash. Le vamos a dar a aceptar. Y si te das cuenta, ahora sucede lo siguiente. Aquí tenemos el hash. Ok, aquí lo tenemos. Entonces, si alguien viniera y cambiara alguno de los valores de este archivo, pues obviamente el hash, este que está aquí, va a modificarse por completo. De esa manera es como nosotros podríamos llegar a darnos cuenta si nos han modificado o nos han malversado evidencia digital. Pero bueno, lo hago con este archivo de esta manera para explicarte, porque si lo hiciéramos con el archivo de memoria RAM, son 8 GB, tardaría cierto tiempo. Suponiendo que ya tomamos el hash de la memoria RAM, ok, ya lo agregamos, ya lo tenemos de esta misma forma. Vamos a proceder a revisar los clústeres de la memoria RAM, ok, del archivo .raw. Entonces lo seleccionamos, le damos clic al botón View y aquí me deja verlo en hexadecimal, en modo texto o en modo decimal, ok. Generalmente lo que hacemos a nivel forense es revisar en modo hexadecimal. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo empieza el clúster. Siempre que veamos que son puros ceros, significa que no tiene absolutamente nada. Empezamos a bajar y aquí, bueno, pues nos vamos a dar cuenta, de una manera muy sencilla, que el primer clúster aparentemente pues no tiene nada, son solamente ceros, ¿ok? Si te das cuenta, aquí abajo dice End of Cluster. Terminamos el clúster, el primero. Damos clic aquí y validamos el segundo. Aquí ya empezamos a ver cosas. Nosotros tenemos que ir leyendo donde está la línea punteada, esto que está aquí. Si queremos recordar toda esta serie de números y letras, es imposible. La realidad es que tenemos que empezar a leer de este lado, aquí, aquí. Entonces, así es como tenemos que ir pasando cada clúster. Ok, vamos bajando y vamos a ir viendo qué es lo que encontramos. Esta es la parte tediosa o la parte compleja de esto, porque hay que estar analizando todo el tiempo
uno por uno los clústeres. Entonces, se vuelve un trabajo bastante tedioso. Sin embargo, hay herramientas que permiten hacer el indexado de evidencia y esto pues, nos facilita muchísimo el trabajo. Pero bueno, de primera instancia tenemos que hacerlo así. Si requieres verlo en modo texto, simplemente seleccionas aquí el modo texto y listo. Eso sería todo, para poderlo ver en diferente manera. Lo quieres ver en modo decimal, seleccionas la casilla decimal y listo. Aunque en realidad lo que te va a decir los datos o te va a dejar ver evidencia de lo que estamos buscando es el modo hexadecimal. Entonces aquí nos tocaría ir buscando a lo largo de este sector o de este clúster, ¿ok? Y ir analizando cada una de las cosas que aparecen aquí de este lado, puntualmente, aquí, 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 porque es donde vamos a poder llegar a validar evidencia. Entonces, aquí, date cuenta, terminamos el clúster número 2, damos clic aquí y pasamos al clúster número 3. Entonces, volvemos a hacer la misma operación. Tenemos que ir leyendo todo, hasta ir encontrando evidencia. Cuando lleguemos a encontrar algún tipo de evidencia, debemos de documentarlo. ¿Cómo se documenta? Generalmente se va a documentar a través de una captura de pantalla en donde tú tengas, por ejemplo, seleccionada la evidencia. Supongamos que tu evidencia es esto que tienes aquí. Entonces tú tomarías una captura de pantalla con esto seleccionado para identificar que aquí está la evidencia que tú estás intentando comprobar. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos que ir revisando uno por uno los clústeres para poder ir encontrando evidencia. Otra opción que sería muy interesante es hacer búsquedas a través de comodines. Sí se puede hacer, pero no con esta herramienta. Se realiza con una herramienta que se llama FTK Imager y con esa herramienta podríamos nosotros hacer el dump de memoria RAM y luego utilizar comodines o criterios de búsqueda para hacernos un poco más fácil el trabajo. La única situación es que FTK Imager es un software que tiene interfaz gráfica. No hay ningún problema porque cuando tú tomas la captura de memoria RAM te la vas a llevar a otro equipo. En ese otro equipo puedes tener instalado FTK Imager y simplemente montar el dump de memoria RAM y analizarlo. Entonces realmente no habría ningún tipo de problema. Pero bueno, la intención es mostrarte cómo se van analizando los clústeres. Si necesitas regresarte un clúster atrás, lo puedes hacer aquí. Y si requieres regresar al primero, le das aquí y te va a llevar al clúster de inicio, ¿ok? De esta manera es como podemos nosotros ir trabajando con la herramienta Disk Investigator. Sin más, yo te veo en el siguiente video. Hasta luego.